La siguiente definición es el concepto de corriente alterna o CA. Nuevamente, tenemos una gráfica de corriente alterna, de energía en corriente alterna. En este caso tenemos voltaje. En el eje de las Y, en el eje de las X tenemos el mismo tiempo en segundos. La corriente alterna es aquella cuyos valores de voltaje o de corriente siempre están variando con respecto al paso del tiempo. En este caso, supongamos que tenemos una gráfica de voltaje, tenemos 25 volts. Iniciamos con un valor de 0. Va subiendo el voltaje, llega a 25, baja a 0 y toma valores negativos hasta llegar a menos 25 volts. Y nuevamente regresa. A esta forma de onda se le llama forma de onda senoidal. Fue la gráfica de voltaje, pero también podemos ver en el osciloscopio la gráfica de corriente. Supongamos que tenemos 2 amperes de corriente. Tenemos el tiempo en segundos en el eje de las X. Igual, inicia de 0, sube a 2, baja a 0, baja a menos 2, llega a 0 y así constantemente va variando su valor. Nunca mantiene fijo sus valores de voltaje o de corriente. Con cada instante, con cada valor de tiempo que transcurra, este va a tener un valor diferente, ya sea de voltaje o de corriente. Es decir, si yo aquí tengo un segundo, vamos a tener aproximadamente eh, 8 volts. Si yo tengo aquí 2 segundos, llegamos a los 25. Si yo tengo 3 segundos, llegamos a los 14. Y si yo tengo 4 segundos, probablemente tenga 0 volts. Y si yo tengo 6 segundos, estamos como en menos 14 volts. Y así, con cada instante que transcurra, el valor de voltaje o de corriente siempre va a estar variando de su valor. ¿Qué elementos nos proporcionan o trabajan con, con la corriente alterna? Tenemos, por ejemplo, una licuadora. Una licuadora es un electrodoméstico. Lo conectamos a la fuente de voltaje de corriente alterna y me ejecuta un trabajo. Tenemos, por ejemplo, esta lámpara. Es una lámpara fluorescente ahorradora de 75 watts, pero debe conectarse a un valor de voltaje de corriente alterna, en este caso 220 volts. También tenemos un eliminador de una lap. Nuestras laps, si ustedes se dan cuenta o recuerdan, las conectamos a las fuentes de voltaje de corriente alterna. ¿Qué tiene adentro este eliminador? Tiene un transformador que me transforma la corriente alterna que entra por acá y a la salida obtenemos valores de corriente directa. Pero inicialmente, ustedes saben que sus equipos de cómputo se deben conectar a la fuente de corriente alterna. Ojalá les haya quedado claro.